Bueno, Javier, cada 3 años las asambleas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se celebran fuera de la ciudad de Washington, la sede principal de ambas instituciones. Este año el lugar elegido ha sido Marrakech, que es una ciudad encantadora, y los documentos preparados en vísperas de la reunión coincidían en señalar que la economía mundial había resistido los golpes de la inflación post-COVID y de la invasión rusa mucho mejor de lo esperado. Aquí lo hemos comentado alguna vez. Hace un año las previsiones eran mucho más pesimistas de lo que se ha demostrado la realidad. No había pocos expertos que hablasen de que el mundo fuera a ir tan bien. Una gran mayoría decía que podíamos entrar en recesión en 2023 y no ha sido así. El Pierre-Olivier Gourinchas, el director del Departamento de Estudios del FMI, decía que la economía mundial avanza a paso lento, pero avanza. El ejercicio en curso va a cerrarse con un aumento del PIB del 3%, 5 décimas inferior al de 2022, y el que viene pues habrá una desaceleración de otra décima hasta el 2,9%. A primera vista un crecimiento del 3% no está mal. Corrígeme, Javier, si me equivoco, pero gracias a la magia de las funciones exponenciales significa que el PIB se va a duplicar cada 24 años aproximadamente. No está mal. De todas formas, se trata de una tasa de crecimiento que está por debajo del promedio histórico. ¿Y a qué atribuye el Fondo Monetario Internacional este paso lento? Pues aparentemente hay tres grandes factores. Primero, la fuerte demanda de servicios posterior a la pandemia se está debilitando. Salimos del confinamiento como vitorinos, dispuestos a comernos el mundo, pero empezamos a dar, como es lógico, señales de agotamiento, aunque te diré que por mi barrio el terraceo sigue causando furor y en cuanto asoma una brizna de sol la gente se echa a la calle. Luego está el endurecimiento de las condiciones crediticias, los tipos de interés que han subido, y esto afecta fundamentalmente a los mercados de la vivienda, pero también está provocando un aumento de las quiebras empresariales sobre el que ha alertado la Comisión Europea, aunque desde niveles históricamente bajos. Y luego está el capítulo más llamativo, que es la volatilidad de las materias primas, que podría aumentar en un contexto sobre todo muy tenso desde el punto de vista geopolítico. Y aquí entroncamos directamente con lo que está pasando en Oriente Próximo. Los atentados de Hamas y la respuesta de Israel pues nos han retrotraído a los tiempos de la guerra del Yom Kippur de 1973, y no pocos expertos han establecido un paralelismo entre aquellos sucesos y los actuales. Y esa es la primera pregunta de la mañana. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el Yom Kippur de 1973 y el Yom Kippur de 2023? ¿Y cómo puede afectar lo que está pasando ahora mismo a esa leve desaceleración de la que habla el Fondo Monetario Internacional? El FMI dice que los datos disponibles hasta ahora eran congruentes con un aterrizaje suave, pero ¿nos la vamos a pegar con esta nueva turbulencia? Desde luego el precio del petróleo, que caía desde finales de septiembre, se ha dado la vuelta y vuela de nuevo desalado hacia los $100. Y el IBEX, que se estaba notando un buen ejercicio, pues ha caído casi el 4% desde el ataque del 7 de octubre. No son buenas noticias, pero el escenario central que manejan los inversores es más o menos un encapsulamiento del conflicto. Es que la guerra no se va a extender más allá de Palestina y van a morir, ya han muerto miles de personas, pero los negocios van a seguir como de costumbre. Ahora bien, ¿qué pasa si Irán decide implicarse en el conflicto? De momento, Hezbollah ya ha advertido de que si entra Israel en Gaza, ellos no van a quedarse mano sobre mano, pero lo peor sería una involucración directa de Irán, aunque los optimistas dicen que, bueno, bombea el 3% del petróleo mundial y de ese 3% el 80% lo exporta a China, de modo que Occidente no debería tener problemas para sustituir ese petróleo. Pero claro, ¿y si se viene arriba y cierra el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del comercio mundial total del crudo? ¿Cómo afectaría una perturbación semejante a la economía española? Esa es mi segunda pregunta. Y una vez más, los optimistas señalarán bueno, que el mercado laboral se mantiene estable, que las empresas y las familias presentan unos niveles de deuda razonables, con lo que podría absorberse el impacto de un choque moderado.
Además, los salarios están creciendo por encima de la inflación, perdón, con lo que aumenta la capacidad adquisitiva y, por tanto, resulta más difícil que de llegar a una recesión sea profunda y duradera. Pero también debemos tener en cuenta que nuestras reservas fiscales han mermado notablemente debido a los elevados niveles de deuda y sobre todo los costes crecientes de su financiación. Solo un dato, el año que viene el Estado va a destinar a pagar los intereses de la deuda pública 41.000 millones de euros, que es toda la recaudación por sociedades y es el doble de lo que vamos a gastar este año en prestaciones de desempleo. Y luego está la negociación de la revisión de las reglas fiscales que está debatiendo ahora mismo la Comisión Europea y si prospera el punto de vista de los halcones, España tendrá que llevar a cabo un ajuste bastante duro. En fin, este es el menú que te he preparado esta mañana, Javier, pero me queda la guinda porque nuestro amigo Gurinchas dice que con un crecimiento menor, tasas de interés más altas y un espacio fiscal reducido, las reformas estructurales son fundamentales. Y esto de las reformas estructurales es algo que los economistas traéis constantemente a colación y que pone muy nerviosa a la izquierda en general y a los sindicatos en particular. ¿Por qué son tan importantes y en qué consisten las famosas reformas estructurales de las que llevamos hablando pues una eternidad? Bueno, La música de samba de fondo. estoy en Palma, he venido a dar una charla, estuve ayer con los empresarios, la verdad es que fue una charla encantadora y estoy en el hotel y he pensado que era mejor la música de fondo que en fin, que irme a la calle y los coches, ¿no? Por lo menos aquí estoy sentado y estoy tranquilo. No sé si ahora me la oyes, la sigues oyendo. No, ahora ya no se oye, ya no se oye. Porque ahora supongo que el micrófono se está quedando ya con mi voz, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que el informe del Banco del Fondo Monetario ha hablado de, ¿no? Como muy bien has dicho, una economía mundial creciendo alrededor del entorno del 3%. Es verdad que el informe no tenía en cuenta la última gran perturbación de la economía mundial, ¿no? Que es las tensiones en Oriente Medio, ¿no? Y eso, pues hasta enero, cuando nos dé el avance del siguiente informe, pues no lo vamos a saber, ¿no? Cómo piensan que va a impactar en la economía mundial. Todavía hoy el mundo estamos todos conteniendo la respiración, en fin, otra guerra. La verdad es que es terrible, ¿no? O sea, seguimos en este escenario que a algunos les gusta llamar policrisis. Yo odio esa palabra, pero es verdad que las crisis se repiten ¿no? Y surgen focos de conflicto y de tensión en distintos puntos del mundo. Lo peor para el crecimiento es los conflictos, y cuanto más graves, más generalizados sean los conflictos y estén en zonas del mundo más sensibles, pues peor, ¿no? O sea, obviamente peor para todos, aumenta la incertidumbre y eso nunca ayuda a los negocios, ¿no? Otra cosa es como, pues bueno, para saber cómo va a impactar la guerra o la invasión o la tensión, el conflicto en Palestina, pues depende de cómo sea, ¿no? O sea, de cuánto dure, de quién participe, ¿no? De si Israel va a entrar, si va a salir, cómo va a hacerlo, cómo van a responder los demás actores de la zona, ¿no? Y desde luego ahí el abanico de opciones es desde que, bueno, pues de que sea una situación razonablemente contenida. Y ahora, por cierto, no estoy hablando de los horrores de la guerra ni de las matanzas, estoy hablando del impacto económico. Entonces son dos cosas distintas y yo creo que es importante aclararlo, ¿no? O sea, que no es un, pues dependiendo, ¿no? Lo más grave sería la regionalización del conflicto y el cierre del estrecho de Hormuz, que entonces eso sí que sería parecido, mucho más parecido, contestando a tu primera pregunta, mucho más parecido a 1973. 1973 sorprendió al mundo con una subida de los precios del petróleo que se multiplicaron por 4 prácticamente, o sea, sin precedentes, y donde Arabia Saudita descubre el tremendo poder que tiene sobre una economía global que ya está carbonizada.
o que está muy carbonizada y entonces todavía nos pilla a todos con coches con V8s, ¿no? Con motores de 5 o de 6 litros ¿no? Acuérdate en España los barreiros aquellos, ¿no? Unas máquinas de quemar gasolina sin tasa, ¿no? Porque realmente era muy barato, ¿no? Y ahora, 50 años después, pues el mundo que sigue absolutamente adicto a los hidrocarburos, no solo para la movilidad, también para los materiales. En 1970 prácticamente no había plásticos, todavía no habíamos desarrollado los plásticos, y también para los fertilizantes. No olvidemos que son un componente fundamental que alimenta, que literalmente nos da de comer, ¿no? Permite la hidrogenización del campo, la fertilidad y soporta la revolución verde. Pero, dicho todo esto, pues el mundo ha cambiado y la transición energética ha empezado hace bastante tiempo. Fíjate, tú solo piensa en que Nord Stream, el oleoducto por el que viajaba el gas, el gasoducto, perdón, por el que viajaba el gas que alimenta las fábricas de Alemania, lleva cerrado, ¿no? Muchos meses, no han pasado por ahí ni un centímetro cúbico de gas. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues es verdad que ha impactado sobre Alemania. Alemania ha tenido un año muy malo, bordeando la contracción, con tasas de crecimiento en fin, prácticamente estancada, ¿no? En torno al cero, pero ahí seguimos, ¿no? Y Nord Stream está cerrado, con lo que hoy en día el mix energético ya no es tan petróleo dependiente como lo era. Ahora tenemos otras opciones de todo tipo, incluyendo, por supuesto, las energías renovables, pero también el gran desarrollo de la nuclear en Francia y en otros países, el gas licuado. Hay muchos más orígenes. Estados Unidos tiene una capacidad de producción y de compensar, ¿no? los desequilibrios en la oferta mundial. Obviamente, como te he dicho antes, todo depende de dime cómo va a durar, cómo va a evolucionar el conflicto y te diré cuál va a ser el impacto económico. Pero yo creo que si, independientemente de eso, ¿no? En cualquier caso, en cualquier escenario, incluso en los más estresados, la economía mundial es completamente diferente. ¿No? Han pasado, fíjate, 50 años, prácticamente toda una vida, ¿no? Yo en 1973 tenía 13 años, ¿no? Toda mi vida, ¿no? La mía concretamente, ¿no? Y bueno, pues pues creo que incluso en ¿no? en el escenario más estresado, el sistema, ¿no? Porque les contaba ayer yo en Palma que esta imagen de Knut Wicksell, de imaginar que la economía mundial es como un balancín y las perturbaciones son un mazo de madera que le da en la cabeza al caballo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una nueva perturbación, ¿no? Y bueno, y luego les contaba, en realidad no es un balancín, imaginado un móvil de Calder muy complicado y ventiladores, ¿no? Que mueven el móvil por todas, pues más bien es así, ¿no? Y entonces es verdad que tenemos una economía todavía, no iba a decir trastocada, que no sé si es una palabra técnica, pero todavía con volatilidad no realizada o no terminada, no amortiguada, esa es la palabra, no amortiguada del COVID, del final del COVID. La siguiente perturbación ha sido la invasión de Ucrania y ahora tenemos el conflicto en Oriente Medio. Y son muchas perturbaciones que la economía mundial tiene que seguir integrando, y no te olvides de la desaceleración de China, ¿no? El problema que sigue no larvado, sigue sin solucionarse, sigue desarrollándose, ¿no? El problema en el sector inmobiliario en China, que aproximadamente será entre el 40 y el 50% de su Producto Interior Bruto, y que va a ser, ¿no? Que va a suponer pues unas 2 o 3 puntos de crecimiento en China, y eso se traduce ¿no? El divídelo por 3, ¿no? Pues en 0,6 a 1 punto en el crecimiento del PIB mundial. Va a ser difícil volver a ver el PIB mundial creciendo al 3,5% si China, en este mundo con China en una situación de crecimiento amortiguado o desacelerado, y con el conflicto, ¿no? Con estos conflictos abiertos que siempre suponen volatilidad, porque se pueden ampliar en cualquier momento, ¿no?
Entonces, otra de las cosas que has contado, pues fue como también ayer comentaba, empezaba hablando de dos películas. La primera era Un mundo extraño, ¿no? Todavía vivimos en un mundo macroeconómicamente extraño, ¿no? con la vuelta de la inflación y esta subida de tipos sin precedentes, que como muy bien has dicho, 40.000 millones de intereses es... El 1 de enero tienes, ¿no? Te quedas sin 40.000 millones, que es prácticamente la mitad de lo que gastas en sanidad, ¿no? Y lo tienes que pagar, iba a decir, por nada, pues son costes financieros y tienen prioridad absoluta porque es mucho peor que no te renueven los créditos. Entonces, y eso que le pasa a las administraciones públicas españolas nos pasa a todos, ¿no? Entonces, en este entorno extraño, y luego la siguiente eran dos películas, una era Un mundo extraño y la otra era cómo va a ser el aterrizaje, y ahí ponía, pues iba a ser suave, pero ahora empieza a ser ya brusco y luego la broma era aterriza como puedas, ¿no? Y al final pues vamos a ver un poco a distintas economías aterrizando como puedan en este año que empieza con una inflación que va a demostrar ser persistente. Has hablado del petróleo ya por encima de los 90, el gas por encima de 50 euros por megavatio hora, que son precios que llevamos tiempo sin ver con pendientes positivas en los dos casos, ¿no? La tendencia, mientras no sepamos que el conflicto, que lo peor del nuevo conflicto, del conflicto del Oriente Medio no se ha pasado, pues vamos a ver tensiones en los precios y desde luego pues 100 parece que está perfectamente dentro, lo vamos a ver, no vamos a volver a ver esos niveles y obviamente también tensiones en el mercado del gas, y eso lo que hace es retrasar las bajadas de tipos, ¿no? Va a ser un año donde en el caso de la economía española y de la economía europea, la política monetaria no va a ayudar, a menos que Alemania se agrave tanto, no se ralentice tanto su economía que Alemania permita o obligue ¿no? a moderar, a bajar los tipos o a dejar de subirlos, y que es cuanto peor mejor, ¿no? O sea, va a ser empate a cero, porque el crecimiento que vas a perder si Alemania con un PIB más, ¿no? con menos crecimiento en Alemania, a lo mejor recuperas un poco con una política monetaria un poco más laxa. Y como has dicho, la vuelta al pacto fiscal, el año 2024. Bueno, ya veremos a ver qué presupuesto tenemos, si tenemos presupuesto o si nos vamos a enfangar en una repetición de elecciones que puede que resuelva las cosas y que puede que las deje como estaban, ¿no? Entonces, pues realmente lo que sea que vaya a pasar, lo vamos a hacer, iba a decir, como remedando a Carlos Rodríguez Baón a pesar del gobierno, ¿no? O sea, o del desgobierno, o de la falta del gobierno, o sin la ayuda del gobierno, pero recuerda las palabras de la frase, las 6 o 9 palabras que más miedo le daban a Ronald Reagan, ¿no? Al presidente Reagan, del idioma inglés. Hola, soy venido del gobierno, soy del gobierno, he venido a ayudar, ¿no? Pues entonces el gobierno no nos va a ayudar, pero a lo mejor tampoco nos perjudica, ¿no? Con lo que pues ya con eso tenemos, pues no sé si tenemos bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la recesión? Pues otra vez volviendo al símil del balancín o del móvil, depende de cómo sea la intensidad de las perturbaciones, de cuánto duren, ¿no? y de cuál sea la amplitud, ¿no? De cómo evolucionen los conflictos que están abiertos, ¿no? Es verdad que, desgraciadamente, el conflicto de Ucrania, que va camino de su segundo año, pues mientras se mantenga contenido, pues está integrado ya, ¿no? El balancín ya se ha movido y está integrado, ¿no? Internalizado esa situación, pero ahora tenemos una nueva, ¿no? Y luego, y la última cosa que me has preguntado, si mal no recuerdo, son las reformas estructurales. Y déjame que te diga que oír la frase me llama una pereza infinita, porque la he oído tantas veces que no sé muy bien, o sea, es un poco difícil decir de qué se trata, ¿no? Claro, yo lo de las reformas estructurales lo llevo oyendo, bueno, desde que se puso de moda la economía de la oferta, ¿no? En los años 80.
Y se trata porque siempre se piensa en términos keynesianos de que lo que hay que hacer para estimular la economía es aumentar la demanda, ¿no? Que inyecten dinero, que bajen los tipos, que bajen los impuestos, pero hay otra manera y es estimularla desde el lado de la oferta, facilitar el que se produzcan bienes o se presten servicios, ¿no? Sí, mira, la imagen, me ha recordado la imagen keynesiana de la visión keynesiana o neokeynesiana de la economía. La economía es un globo que siempre se está deshinchando, con lo cual hay que seguir soplando, hay que seguir gastando. Ese es el lado de la demanda. Y la visión clásica o neoclásica, que es más bien, que es del lado de la oferta, te dice, no, la economía es una máquina de hacer salchichas y lo único que hay que hacer es más y más salchichas, distintas variedades de salchichas, más ingredientes y entonces no hay que inflar nada, hay que producir más y más salchichas que van cambiando, ¿no? Este mundo de servicios, que es un mundo mucho menos industrial que el de los años 70, por eso el petróleo que nos importa para muchos servicios, pues, pero no es el petróleo indispensable para las grandes fábricas ¿no? que dominaban el PIB, los pasteles globales en 1970. Entonces, las reformas estructurales, pues mira, empiezan por la educación, ¿no? Por la educación de por qué las notas de corte en matemáticas son tan altas y en derecho son tan bajas, ¿no? O sea, que obviamente en España hoy, ¿no? en la universidad, en la educación universitaria, y esto a lo mejor, pues ya voy a hacer otra vez amigos. Sobran catedráticos de Derecho y faltan catedráticos de matemáticas, de álgebra y de cálculo y de programación, ¿no? Pero ¿cuánto se tarda en hacer un catedrático? ¿Y cómo reajusto yo esas plazas, ¿no? ¿Cómo consigo que los estudiantes que salen de la universidad o de secundaria, ¿no? sus conocimientos, sus habilidades estén más alineadas con un mercado de trabajo cambiante, con lo que al final ¿no? Pues si estamos pensando en la oferta, pues esas reformas estructurales van a tener que ir por ahí, ¿no? En un mundo además en el que la demografía va a ayudar, ¿no? Parte de lo que estamos viendo con el mercado de trabajo tiene que ver con el envejecimiento de la mano de obra. Por cada 2 personas que se jubilan, leía, me parece esta mañana en El Mundo, entraba una. Me ha parecido un estadístico que me ha llamado la atención, ¿no? Que me gustaría mirarlo con más detalle porque demasiado redondo me ha resultado el número, pero vamos, claramente hay más personas que se están jubilando de las que están entrando en el mercado laboral. Y esa sería una reforma estructural. ¿Qué más reforma? ¿No? Mejorar la educación, conseguir reducir el fracaso escolar y conseguir ajustar, ¿no? Reajustar nuestra oferta porque fíjate que en la educación en España y en casi toda Europa, la oferta pública domina absolutamente, ¿no? O sea, y no puede ser casual, no. Sí, dado que es del sector público, tendríamos que planificar la oferta de conocimientos, de educación, ¿no? Y eso, o sea, efectivamente, ¿en qué contribuiría a mejorar el PIB? ¿Hay ahora empresas que se están dejando de producir porque faltan matemáticos y sobran abogados? ¿O? Claro, o sea, fíjate tú que lo que va a pasar ahora es que tú vas a tener trabajadores sobrecualificados en habilidades que el mercado no demanda y vas a tener una falta de trabajadores en habilidades que el mercado necesita para mezclar, para gestionar ¿qué cosa? Pues para gestionar la tecnología que va cambiando, ¿no? O sea, y entonces, dado que la tecnología, dado que las máquinas y los algoritmos hacen cada vez más cosas, se vuelven más competitivos con determinadas habilidades y conocimientos, pues entonces esos sobran y en cambio faltan aquellos que se complementan mejor, más complementarios con las habilidades de los nuevos algoritmos y las nuevas máquinas, y volvemos a la conversación del domingo pasado, ¿no? O sea, lo que es indudable es que tenemos más algoritmos, más líneas, más programas y más máquinas que nunca, y vamos a seguir teniéndolas, y que el crecimiento puede ser exponencial, ¿no? No hay que esperar 9 meses para gestar un ordenador o para gestar un robot, ¿no? O una máquina, ¿no? Una vez que sabes cómo hacer uno, puedes copiar el programa 1.000.000 de veces, ¿no? 1.000.000 o 1.000 millones, o tú me dices que cuánto, ¿no? Entonces, esa no rivalidad de las ideas me parece que abre la puerta de la esperanza, ¿no? O sea, y que va a permitirnos
ayer, otra vez, todavía me resuena la charla de ayer, pues te abre las puertas del paraíso, ¿no? De resolver el mundo de la necesidad, no nosotros. O sea, los que soñamos con vivir sin trabajar, porque somos así de antiguos y así de vagos, pues ya está, que trabajen. ¿Cómo era aquello? Que trabaje Ruth. Había no me acuerdo. Había un anuncio que era que trabaje Ruth o no, que trabaje no sé quién, porque trabajaba la máquina por ti, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo era. Bueno, pues entonces esa sería una reforma estructural que a mí me parece que es la fundamental. Y luego la reforma de la administración pública. El Estado, mira, me parece cada vez me gusta más esta idea de las administraciones públicas o el Estado como un socio obligatorio. Y en un mundo cambiante, pues igual que el sector privado, que las empresas, ¿no? se tienen que adaptar y cambiar a las nuevas circunstancias, pues las administraciones públicas también, ¿no? Porque si no se quedan muy retrasadas, ¿no? Y entonces vemos que Ferrovial decide buscarse otro socio obligatorio, porque el que tengo aquí no me conviene. Y yo eso pues realmente no lo veo. No veo esa sensibilidad de más bien todo lo contrario. Es verdad que llevamos, iba a decir, padeciendo un gobierno de 4 años de coalición progresista. No sé, de verdad que no veo el progreso por ninguna parte, pero okay, es que, en fin, supongo que es progreso social. No entiendo muy bien los adjetivos, pero pues con esta coalición donde por defecto los empresarios son responsables de todo y los trabajadores son inocentes de todo, pues no, y por eso estamos aquí tú y yo, dado que, oye, ¿y hay gris? Pues no hay ningún gris, ¿no? Entonces, pues una vez que ya has decidido quiénes son los buenos y quiénes son los malos de tu película, pues y no admite fisuras porque eres progresista, con toda mi ironía y comillas, pues entonces, bueno, pues ya está, pues ¿qué quieres? ¿No? O sea, yo no veo no veo que ni que el discurso ni la preocupación vaya por un camino de decir, mira, vamos a mejorar por aterrizarlo y hacerlo concreto. La administración de la justicia en España no puede ser. O sea, hagamos lo que tengamos que hacer para reducir los... ¿no? Parece que los únicos plazos que nos importan a los españoles son los de la sanidad pública. ¿Y por qué no los de la justicia? A mí me parece que no, en fin, Es que van todos a peor. El otro día oía también que no te daban cita ni siquiera para renovar el carné en la DGT, en la Dirección General de Tráfico. Y la gente que quiere saber lo que le corresponde como pensión, esto ni le dan cita por internet, se tiene que ir. Tengo una amiga que se ha tenido que ir a Segovia a que le calculen la pensión que le queda y después de muchísimo trabajo, ¿no? La administración, por un problema que yo creo que es atribuible al COVID, funciona cada vez peor, verdaderamente. Y ves, pues eso claramente es competencia exclusiva del Estado, y nadie está clamando por vamos a resolverlo, ¿no? O sea, ¿en qué lista de las preocupaciones de Sumar está mejorar la justicia? ¿En qué punto, ¿no? En las prioridades, si es que a alguien se le ha ocurrido ponerlo en la lista, pues puede ni que esté en la lista, ¿no? A Sumar, la Administración de Justicia le da totalmente igual, vamos, lo que quiere es reducir la jornada laboral, o no subir los salarios, o la vivienda, o no sé, o sea, en fin, cosas que no son la causa de nada, que son la consecuencia, ¿no? Y muchas veces la consecuencia de la incompetencia de las administraciones públicas o su pasividad. Esa famosa frase de Tierno Galván, que es bueno ser, ¿no? Lo de ser tan mayor tiene la ventaja que te acuerdas de héroes pasados, ¿no? De personajes de cómic pero ves, en cambio, se me ha olvidado el nombre de pila, ¿no? O sea, estoy intentando... Enrique, ¿ves? ¿Ves? Y eso está bien porque se pierden las brumas de mi memoria y de mi olvido. O sea, no sé si es por maldad o por ignorancia. O sea, no sé por qué lo hacen. No sé si es por maldad o por ignorancia de nuestros políticos o de los altos directivos de la administración, léase ministros y directores generales que no se ocupan de las reformas estructurales, ¿no? De llegar ahí y decir, ¿no? Si yo fuera ministro de Justicia, pues llegaría el primer día a mi despacho y diría, oye, a ver, ¿no? Yo reuniría a mis directores generales y les diría, contadme qué es lo que pasa y vamos a ver, y vamos a arreglarlo, ¿no? O sea,
vamos a mejorar esto, todo. ¿Cuál es la duración media de un proceso? ¿No? Y parece que otra cosa tiene que hacer el ministro de Justicia. Y ahora tú dices, no, un ministro de Justicia se tiene que ocupar de la renovación del CPJ, de que los ¿no? de asuntos que no son, pues sí, pues no, a lo mejor de lo que se tiene que, a lo mejor qué más da el Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor importa más cuánto tarda el juzgado dime cuál es el juzgado más lento de España, que vamos a ver, vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, no, y dime cuál es el más rápido, y vamos a ver cómo consigo que el más lento se comporte como el más rápido. Algo así, porque seguro que con todos los juzgados que hay, unos van a ir más deprisa que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las reformas estructurales. La siguiente reforma estructural es el mercado de trabajo, ¿no? Realmente, pues la formación profesional me parece que sigue siendo una manera de completar y complementar ¿no? Creo que es una asignatura pendiente para la economía española. La economía española, cuando comparas la formación con otras europeas, tenemos mucho fracaso escolar y muchos universitarios, muchos graduados universitarios y muy pocos intermedios, ¿no? Entonces tenemos que conseguir evitar el fracaso escolar y aumentar la formación profesional, que es una manera de colaboración público-privado. Fíjate, cada vez más me parece que en vez de esta tensión entre lo público y lo privado, que también ha fomentado y fomenta en los gobiernos progresistas para ampliar su poder y su ámbito de influencia, pues debería ser un margen mucho más colaborativo, donde lo que entendiera las administraciones públicas y sus administradores, o sea, sus directivos, es que aquí estamos todos, vamos, en el mismo barco, te pongas como te pongas, ¿no? O sea, que solo con la colaboración, ¿no? Complementando, que el papel del sector público, de las administraciones públicas, debería ser ayudar y complementar aquellos fallos del mercado y las limitaciones. Y pues, ¿no? Es que, ¿cómo no se reúne el presidente con los grandes directivos del IBEX una vez al mes? No sé, para no cargar agendas, pero y habla con ellos y les pregunta, ¿no? O sea, no te tiene que decir del Pino me voy, ¿no? O sea, tú ya tenías que saberlo porque te has reunido con él 15 veces y te está diciendo, oye, mira, vamos a ver, ¿no? O sea, y tú tienes que saber cuáles son sus preocupaciones. Tú tienes noticia de que Pedro Sánchez se haya reunido en estos últimos 4 años alguna vez públicamente o no, o en privado, me da igual. O sea, que sea una preocupación suya el colaborar con las grandes empresas y las pequeñas y las medianas, pero simplemente por mantenerlo a nivel, ¿no? de alto, de moqueta oficial, ¿no? O sea, déjame, porque que ya luego eso baja, ¿no? Pues no, o sea, no sé, no me consta, ¿no? No es una de sus preocupaciones, pero ten en cuenta que él tiene la agenda bastante cargada, pues se tiene que reunir con Bildu, se tiene que reunir con Per Aragonés, que tiene que estar reunido con los 14 partidos de la coalición. Pero fíjate que al final la política, y déjame que diga la mala política, o sea, la política, ¿por qué es mala? No es mala, es inútil. La política inútil desde un punto de vista técnico, ¿no? Domina a la economía, ¿no? O sea, y ahora, bueno, pues otra vez la música de las reformas estructurales que me dan pereza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir modernizar la economía. ¿Qué quiere decir modernizar la economía? No, en realidad no hay que modernizar nada, hay que evitar que la economía se anquilose y se quede anticuada, ¿no? Es porque la economía ya se moderniza sola, si no hay que hacerle nada. O sea, ¿no? ChatGPT no hay que escribirlo, ya está escrito, no hay que programarlo, ya está programado. Entonces, lo único que hay que hacer es integrarlo, ¿no? Y evitar que la administración pública, con ese sistema tan perverso de incentivos que supone el funcionariado, ¿no? Y hago una oposición y ya es para el resto de mi vida y tengo un trabajo blindado y los salarios que no pueden discriminar de ninguna de las maneras, ni favorecer a los más, o sea, no está, ¿sabes? Eso está completamente ausente en 3,5 millones de trabajadores. Entonces dices, pero vamos a ver, ¿no? En la empresa más sistémica y más determinante de lo que ocurre en un país. Pues esa empresa, las reformas estructurales son esa empresa, no modernizarla, o sea, evitar que esté lastrando
no sé si me está saliendo Milei, o muy Milei esto, pero Sí. no, porque es matizado. Si las organizaciones No, públicas tienen que claro, existir. Milei diría, vamos a volar el ministerio tal y Sí, el ministerio si cual. Tú estás no hay que diciendo que volarlo, solo hay que queremos dinamizarlo. O ministerios. sea, mira la diferencia. Milei quiere dinamitarlo y yo quiero dinamizarlo. O sea, eso es el Milei, ¿no? No dinamitarlo, porque no. A mí ya sabes que la dinamita no me interesa. Vamos, en fin. La dinamita de los anarquistas, de los viejos anarquistas románticos de Bakunin, pues a lo mejor, pero no. Ok, vale. Yo tengo la peor opinión de los anarquistas, porque Bueno, fueron pues yo el estuve. nihilismo anarquista en el siglo XIX. Esto mató a muchísima gente y impidió que se estabilizaran un montón de reformas liberales que habrían permitido que Europa y el mundo en general creciera más. Vale, bueno, a mí me queda la visión frívola y romántica. Ten en cuenta que ser presidente del gobierno en España era un cargo peligrosísimo, porque te los mataban a todos, o sea, a Canalejas, Dato, yo qué sé, Prim. Esto era casi firmar una sentencia de muerte por los anarquistas. Pues bueno, pero entonces yo creo que eso es, en realidad, para cerrar, ¿no? Las reformas estructurales para mí hoy consisten en dinamizar la educación, reducir la distancia entre la educación y la tecnología, mejorar el mercado de trabajo, adecuar el mercado de trabajo también a la tecnología y modernizar, o sea, dinamizar, ¿no? Actualizar, es que esa es la palabra, actualizar las administraciones públicas. Entonces, ahora tú piensas, y en 2024, ¿cuántos puntos vamos a tener? ¿Con qué nos van a sorprender? ¿Alguna de estas cosas van a ocurrir? ¿Van a ser parte de las prioridades? Ningún partido lleva en su programa una cosa así. Yo con que haya presupuestos me conformo, ¿sabes? O sea, ya me da igual, es que o sea, a lo mejor te vuelves más derrotista con el paso del tiempo y viendo cómo están las cosas. Mira, ya me da igual quién los vaya a gestionar, pero quiero que haya un presupuesto y que lo apruebe Bruselas. O sea, con eso ya lo damos por bueno, ¿no? Y le ponemos tic cuando en diciembre, si Dios quiere, del 24, ¿no? Que tenemos que resistir aquí. La resistencia no es solo un asunto de Pedro Sánchez, es un asunto de todos, ¿no? Tenemos que resistir hasta diciembre del 24 para poder evaluar el cumplimiento del gobierno o del desgobierno de aquí a entonces, ¿no? Bueno, pues con este mensaje que te ha salido tan optimista y después de recordar a nuestros escuchantes, si nos queréis suscribirse, nos despedimos hasta la semana que viene y rezamos para que las cosas no empeoren en